Muy buenas amigos televidentes, un placer como siempre estar con todos ustedes en esta conexión con la historia. Hoy un tema que tiene muchísimo horizonte para hablar de él. Ya se van a dar cuenta por qué digo esto, la astronomía. Para ello nos acompaña Raúl Joya, director del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda. Gracias, Raúl, por estar acá. A ti por la invitación, David, y un saludo a los televidentes también, para ver qué podemos aprender hoy de más sobre la astronomía. Como tú lo dices, un campo pues muy amplio, pero que vale la pena que retomemos algunas cosas. Cuando fui a decir lo que dije, titubeé un poco porque dice uno la astronomía, y entonces cuando fui a decir el horizonte, porque es que me sentí mirando al cielo, pero dije, claro, uno normalmente mira al cielo para pensar en las estrellas es de noche, ¿no? Sí, el claro, firmamento. El firmamento. Bueno, esto porque el hombre siempre ha tenido la inquietud, y ahí sí como se dice, de mirar al infinito, de mirar y buscar darse una explicación. La astronomía, ¿qué nos aporta en esto? Bueno, modernamente conocemos la astronomía como la ciencia que estudia los cuerpos celestes, cómo surgieron, cómo se están desarrollando, cuál va a ser su final. Y el hombre realmente, como lo mencionas tú, desde que tiene conciencia y miró y alzó la mirada, vio al sol, la luna, y el humano, como fue desarrollándose en diferentes partes de nuestro planeta, hizo diferentes interpretaciones. Eran realmente quienes podían gobernar su día y su noche, su época de lluvia o de sequía. Entonces tuvo que empezar a tratar de medir y de poder prever cuándo le iban a llegar épocas y ver cómo nevadas. Estaba todo esto relacionado. En eso empezó la astronomía. Por ejemplo, en nuestras latitudes, como en Colombia, fue muy diferente a lo que pudieron haber pasado los primeros habitantes en Europa, en Asia, donde tenían inviernos y grandes veranos. Ellos tuvieron que aprender en qué época de su vida era cuando tenían que sembrar y recoger, o cuando tenían que guardar provisiones en la época de mucha nieve. Es decir, que ellos empezaron ya a interpretar el movimiento de los cuerpos celestes. A los habitantes ancestrales de estas tierras bien pudo haberles parecido un poco más parejo el comportamiento de esa naturaleza, Sí. no así, y es una diferencia grande. Claro. Entonces con el hombre moderno. El hombre moderno pues ya no tiene tiempo de mirar el firmamento, sino estar trabajando, estudiando los roles de las ciudades. Los campesinos todavía tienen la posibilidad de observar el firmamento, sea del sol en día o en la noche, e interpretar las condiciones atmosféricas o meteorológicas. En la astronomía pues se puso realmente a poder interpretar y a poder regir esas épocas. Y es así como en Europa ya todo lo que son el ganado y la parte de agricultura estaba muy bien programada para la época de diciembre, enero, donde no les podía seguramente salir. Entonces esos hombres de la antigüedad van fijándose en el firmamento, Sí. estas relaciones que van teniendo con el comportamiento de la naturaleza, y hay una que siempre cautiva, esta de la organización de las formas que se va encontrando con la estrella, sí, y que se les va adjudicando. Entonces, Es que imagínate, lo que tú dices es muy cierto. Uno se levanta y ve por el oriente que se levanta el sol, va pasando sobre nuestras cabezas y cae en el occidente. Lo más lógico era pensar que nosotros, o nuestro territorio era el centro de ese gran universo, digámoslo. Y con el tiempo se dieron cuenta que no, que éramos un planeta más girando alrededor del sol. Es decir, que otros puntos luminosos en la noche se iban desplazando en el firmamento respecto a otras que estaban entre comillas fijas, que serían las estrellas. Entonces, de lo primero que se va definiendo es lo que tiene que ver con las constelaciones. Sí, porque esas estrellas entre comillas fijas pues empiezan a hacer figuras de personas, de animales, de cosas, y el humano los va bautizando. Entonces 4 estrellitas en tal forma me parecen un león y le digo león, la otra figura me parece una cruz, la nombro la cruz, y así sucesivamente el hombre empieza a bautizar cosas del firmamento. Pero hay cosas que no puede Bueno, y a ese manejar. respecto, ¿qué anotación sencilla pudiéramos hacer aquí para nuestros televidentes de cómo se va definiendo esas constelaciones en lo que es el ciclo del año? Pues hay una ¿Cómo forma, es el cambio que van teniendo y por qué se asumen como...? Pues hay una forma fácil de darse cuenta que sí están cambiando cosas. Por ejemplo, la gente que está en Colombia, en diciembre se van a dar cuenta que el sol sale muy cargado hacia el sur
y en junio van a darse cuenta que el sol sale muy cargado hacia el norte, es decir, que no va a salir exactamente por encima del mismo cerro o del mismo horizonte, es decir, que se va a ir desplazando durante el año ese movimiento de la salida del sol. Eso simplemente es porque la Tierra gira inclinada alrededor de nuestra estrella Sol y se ve ese fenómeno, que en Colombia no es tan evidente como en otros países en donde están las famosas estaciones de invierno y verano. Aquí hay una época de sequía y de lluvias, pero esa es una forma muy importante, como tú dices, y la otra es eso de día, ver por dónde sale el sol durante todo el año. Y de noche vamos a ver que en el firmamento hay figuras, constelaciones, como tú me preguntaste ahora, que cambian. Por ejemplo, en diciembre vamos a ver la famosa constelación de Orión, vamos a ver la constelación de Tauro. En cambio, en junio vamos a ver, por ejemplo, el Escorpión, vamos a ver a Virgo, otras figuras en el cielo que son diferentes. Y eso simplemente la película cambia a medida que la Tierra gira alrededor del Sol. Y vuelve y se repite el ciclo para el siguiente año. Exactamente. En esa posición principal que tienen estas constelaciones. Exactamente, muy bien. Y esas constelaciones son las que van unidas a los horóscopos. Bueno, entonces ahí hubo gente que la utilizó para decir que los astros están influenciando a los humanos y que hicieron el famoso tema de los horóscopos, que desde el punto de la astronomía pues no lo consideramos así que sea realmente el fehaciente para las personas. Nosotros solamente lo tomamos como punto de referencia, como hablar de departamentos, hablar de municipios, pero en el firmamento. Nosotros no le decimos la diferencia, claro, de astronomía y astrología, que ya sería otro tema con los horóscopos, que ahí sí ya no ese no es ni es el tema de conversación de nosotros hoy, sino la astronomía, esa explicación que el hombre va buscando sobre ese universo en el cual se está inmerso y que va viendo qué relaciones tienen estas posiciones. Yo me inclino casi siempre a hablar de noche porque como que lo cautiva a uno más las estrellas, pero qué bien lo que nos vienes diciendo, Raúl, sobre cómo fijarnos en el sol también. Sí. Bueno, entonces, estos hombres de la antigüedad pusieron mucha atención y desarrollaron conocimiento al respecto, por ser los referentes. Claro, importancia para la navegación, para... Imagínate, por ejemplo, pues en América tenemos algunas civilizaciones como los que estaban localizados en Centroamérica, los mayas, los aztecas. Ellos tenían con algunos menires y algunas observaciones podían colocar y marcar la salida del sol en cierta época del año, y después de los 6 meses hoy modernos encontrar que el sol ya salía por otro lado. Entonces son formas de poder predecir. Ellos ya podían mirar cuándo Venus iba a observar en la mañana o en la tarde. Aquí en nuestras latitudes los campesinos sabían que hay luceros de la mañana o de la tarde, que son hoy en día sabemos que son planetas, posiciones que van variando, que van variando, claro, y que tienen unos puntos que se han identificado como muy especiales, que son los equinoccios. ¿Sí? Bueno, con el sol formamos los equinoccios, con los planetas lo que podemos interpretar ya son las efemérides o cálculos astronómicos de cuándo se van a ver en una posición u otra los planetas. Bueno, ya volvemos a seguir mirando al sol y a las estrellas. Hoy, en esta conexión con la historia, muy cautivador a mirar el firmamento y hablar, o bien porque es de día o bien porque es de noche, de todo aquello que cautiva la atención del ser humano. Estamos entonces con Raúl Joya, quien nos viene acercando a este tema. Y Raúl, nosotros hemos venido en una serie de programas refiriéndonos, por supuesto, a unos hechos que son trascendentales, que definen la República de Colombia en la cual hoy vivimos, y que son los hechos de la independencia. Quisiera entonces preguntarte al respecto, ¿qué podemos decir de la astronomía en esos tiempos de colonia, de finales de colonia y de esos comienzos de la República? ¿Qué podemos resaltar ahí? Yo creo, David, que podemos resaltar el hecho que España hacia 1780 estaba proyectando varias expediciones botánicas en el Nuevo Reino, ¿no? Y la parte central de lo que sería hoy Colombia, en la Nueva Granada, estaba la expedición botánica como eje para esta zona. Y uno de esos apartes fue la creación de un observatorio astronómico. Sabemos que el sabio Mutis venía de España con algunos conocimientos básicos en donde allí se encontraban instrumentos astronómicos, y él pensó, bueno, aquí ¿por qué no lo hacemos en la Nueva Granada?
y el proyecto lo presentó y hasta tal vez 20, 30 años después, hacia 1803 exactamente, se inaugura el primer observatorio astronómico en toda América, antes de los portugueses, antes que los ingleses, y lógicamente la tarea para ese entonces fue designada a Francisco José de Caldas. A ver, déjame hacer aquí una precisión, sí, ¿no? Para que mantengamos las cosas claras. Mutis demoró 20 años proponiendo la expedición. También. Y Raúl está aludiendo a ese tiempo, desde que empieza la expedición, va pasando los años y se desarrolla en el campo de las plantas, en el campo de los animales, de la mineralogía, pero luego viene la parte del observatorio, que para 1802-3 ya se construye en 1802. Y vale la pena resaltar lo que tú estás mencionando, porque la tarea principal del observatorio no era tanto el firmamento, era situar con latitud y longitud, digámoslo así, geográficamente los diferentes municipios y cosas que se estaban buscando comercializar, que se estaba buscando todo esto, los minerales, las plantas, la altura sobre el nivel del mar en nuestra diferente topografía. Se requería localizar esos sitios, exactamente ubicar a Santa Fe, Bogotá, respecto al observatorio que estuviese en España. Tener un punto ya de referencia para todas estas mediciones. Y la astronomía ayuda a eso, ¿sí? Con la ayuda del Sol y con la observación de ciertos cuerpos celestes, podemos ubicar perfectamente sobre el planeta lo que queramos, y esa fue una de las primeras tareas. Para construir ese observatorio astronómico, pues, ¿qué se usa? El patio de atrás de la casa de la expedición. Allí se levanta, el arquitecto es Fray Domingo de Petrés, y se convirtió en un hito en ese momento, ¿verdad? Claro, el edificio más alto de América y con un gran diseño, digamos, en cuanto a robustez, porque hoy todavía lo encontramos en pie. Al lado construyeron Palacio de Nariño y él se mantiene aún erigido, y tenemos que allí se encuentran, para los que quieran visitarlo, con previa cita, pueden mirar documentos de la época, algunos instrumentos básicos, y que todo lo que la astronomía nació ahí en el país para el desarrollo. El cuidado del observatorio hoy está a cargo de la Universidad Nacional de Colombia. Exactamente. Bueno, este edificio se vuelve emblemático para la ciencia y para este paso hacia la modernidad que se tendrá luego en el desarrollo de la Segunda República. Pero para este momento fue clave porque allí estuvo Caldas. Él se hacía observaciones astronómicas. Como todos sabemos, Caldas hizo un bachillerato, digámoslo así, en Derecho, y después su inclinación ya por el tema de trabajo, comercializar diferentes elementos como telas, lo hizo viajar mucho entre Popayán y Santa Fe, Bogotá, y eso pues contribuyó a que él observara la geografía y también se inclinara por la astronomía. Entonces él hace observación de Júpiter con instrumentos rudimentarios básicos de la época que consiguió personalmente, pero que ya después con el observatorio empieza a trabajar y a presentar algunas cosas interesantes, que ya después vamos a ver cosas como el ipsómetro, que se dice que él fue el inventor de este medidor de las alturas de las montañas, ¿sí? Es el tiempo en que hombres de ciencia entran a su vez a ser tocados, por decirlo así, por las ideas de la revolución, y entonces prestan atención aquí, prestan atención allá, y es lo que hace que Caldas haga parte de esos círculos que van planeando dar el grito de independencia, y que luego él finalmente facilita las instalaciones del observatorio para que allí se tenga la reunión justo el día anterior a dar el grito de independencia, ¿verdad? Porque ya los patriotas que se venían reuniendo pues eran perseguidos, estaban siendo observados. Claro, ellos estaban generando, y desde el punto de vista de la ciencia era muy importante el concepto que podía dar Caldas. Y fíjate que todos esos trabajos que hizo alrededor de la independencia, colaborar y trabajar como ingeniero en el desarrollo de algunas ideas, lo llevan posteriormente a condenarlo, ¿no? Y ser mártir de nuestra patria en ese campo. Y Caldas hubiera podido hacer más trabajos si se les hubiera permitido, si Humboldt lo hubiera rescatado, por ejemplo, ¿no? Si no se le hubiera cegado la vida. Tendríamos de pronto hasta un cráter de él en la Luna, porque la Unión Astronómica Internacional, pues revisando su hoja de vida, se dio cuenta que ha participado en algo en la guerra, y en el firmamento y en los cuerpos celestes no puede haber nombres ni de políticos ni de militares, y nos quedamos sin cráter, que sí lo tiene Garavito, por ejemplo. Julio Garavito sí tiene su cráter. Julio Garavito, sí. El nombre de Julio Garavito nos pone entonces a pensar cómo después de este tiempo de independencia se inicia la Segunda República, y el observatorio sigue allí y sigue siendo centro de atención.
y hay una ilustre lista de personajes que pasaron por allí como directores de ese observatorio. En él estuvo Joaquín Acosta, de él también estuvo José María González Benito estuvo también. También. D'Alessio Lévano también. Wilches. Sí, el mejor pintor de flores del mundo. Francisco Javier Matiz también en su tiempo fue director del observatorio, y ya cuando empieza la segunda mitad del siglo XIX, Prestantes Hombres, y Julio Garavito fue uno de ellos, también, que dirigió el observatorio, ¿verdad? Claro. La curiosidad, en el billete de 20.000, allí está la ilustración, todavía circula este billete, del rostro de Garavito por un lado, y está también la cara de la luna donde está el cráter. Sí, se ve en la parte, en la base del billete, la luna con sus cráteres, y al fondo la tierra llena. Es una imagen que tomó los Apolos y que fue plasmada en este billete. Y también se muestran algunas figuras de las cónicas, y el edificio de Motis y Caldas también está allí. Es un billete que vale la pena que rescaten, porque, como tú mencionas, David, está todavía en circulación, pero ya está que no se ve a veces. Bueno, y finalmente, después de ese observatorio, hoy tenemos muchos observatorios en muchas partes. Sí, yo creo que tenemos una gran actividad de astronomía aficionada también. En casi todas las capitales ya hay grupos de aficionados. Observatorios astronómicos, que es donde tenemos los telescopios para observar, ya tenemos bastantes. Y planetarios es lo que nos hace falta, que es como la herramienta para la divulgación de la astronomía. En eso ese vamos ya es el instrumento educativo. Sí, que es el que tú te metes bajo una bóveda, sea un techo cerrado, y con un equipo proyectas y simulas el cielo. Puedes andar para atrás o para adelante para hacer simulación de eventos celestes, por ejemplo, cuando pasa un cometa o va a pasar un cometa. Entonces el planetario nos ayuda a hacer esa simulación. Bueno, volvemos en unos momentos a mirar, a seguir mirando el firmamento con la ayuda de Raúl. Amigos, en esta conexión con la historia, hoy conectados con el universo, con el firmamento, y en la grata compañía de Raúl Joya, con quien seguimos tratando de mirar cómo ha sido este desarrollo de la astronomía. Centramos la atención ahora, Raúl, en esa parte que felizmente tuvimos también en ese final de la colonia y comienzo de nuestra república, pero ¿qué podríamos decir a su vez? Porque a veces se nos olvida que estamos en un mundo, hoy sí que lo hablamos, el globalizado, pero en un mundo, ¿qué ha pasado en el mundo con el desarrollo también de la astronomía? Bueno, imagínate, David, que ya encontramos que nuestro planeta Tierra es uno más girando alrededor del Sol, nuestro pequeño sistema solar, pero en las estrellas que vemos de noche brillar, ya los equipos han encontrado que hay planetas girando en esas estrellas. Entonces llamamos los famosos exoplanetas. Entonces gran parte de los grandes observatorios están dedicados a descubrir esos planetas para ver en cuál de ellos puede parecerse a un desarrollo al de la vida. Es decir, que pudiésemos detectarlo y de pronto identificar en sus atmósferas si hay oxígeno, algo parecido a la Tierra. Hasta ahora no hemos encontrado nada. Hemos hallado, como les repito a los televidentes, miles de planetas en las estrellas cercanas que vemos a simple vista, pero no más allá. O sea que el futuro de la astronomía en ese campo va hacia ese punto. Otra cosa es ya tratar además de determinar el tamaño del universo, qué edad tiene, de qué está hecho, son respuestas que están ahí, pero que no las podemos explicar 100%. O sea que tenemos mucha tarea todavía. En general se tiene en la percepción de que los hombres de la antigüedad, entonces ellos analizaron, definieron, plantearon sus hipótesis, muchas las fueron corroborando, viene el desarrollo pues que llamamos de esta historia universal. ¿Y de qué época podemos decir fue más fuerte para la astronomía? Porque sabemos que ha habido unas etapas difíciles. Es buena la pregunta porque imagínate que generalmente el humano se defendía de lo que podía ver a ojo, ¿no? Sus cálculos y construía con palos, con rocas, con columnas. Hay un momento definitivo cuando se crea el telescopio. Ese quiebre es. Cuando en 1609 se inventa el aparato, es que se puede ver que la Luna no es perfecta e inmaculada, sino que tiene cráteres. Cráteres. Que Venus, al observarlo, no es se le puede observar que tiene fases que se iluminaban dependiendo, como la Luna, dependiendo de donde estuviera puesto en el firmamento.
Se puede ver más adelante que Saturno tenía un anillito, que Júpiter tenía lunas. Hemos hecho el hecho de observar a Júpiter y encontrarle 4 lunitas, ya cuando Galileo hace esa tarea, pues creemos que es el primer hombre moderno, entre comillas, y empieza a darle bases a Copérnico en su teoría de que la Tierra sí gira alrededor del Sol, y no que la Tierra era el centro de todo y el universo. Que era un planteamiento totalmente revolucionario. Ese fue el punto de inflexión, la invención de ese instrumento. Y ya entonces sobre eso se empiezan a hacer muchas más cosas. Y no hemos parado, ¿no? Seguimos tratando de construir grandes telescopios para observar más lejos. Ahí debieron enriquecerse mucho esas cartas celestes que hasta entonces se habían elaborado. Claro, porque por ejemplo, yo creo que si los colombianos han podido observar de noche, en una noche espejada, sin luna y fuera de los municipios, de los pueblos, una gran mancha blanca en el cielo, no son nubes, son grupos de estrellas que están bastante lejanas. Pero hasta que se inventó el telescopio y lo mejoraron, no se dieron cuenta que eran estrellas, ellos pensaban que era una mancha aquí y nada más. Son estrellas que están muy cerquita y dan la sensación de ver una gran cantidad de luz. Es decir, que sí es realidad que... Y el cambio que ha tenido los tiempos es que hoy sí la astronomía tiene toda la atención en todas partes, en todos los países. Claro, y otra cosa, ya el hecho de tener tantos instrumentos para mirar hacia afuera, alrededor de la Tierra ya se están colocando satélites con telescopios, pero que miran hacia la Tierra para poder ayudar al desarrollo de la civilización, mirar dónde van a existir huracanes, poder predecir las mareas, poder supervisar desastres naturales, etcétera, etcétera. O sea, que la astronomía en cierta forma ha ayudado también para mirarse a sí mismo, reconocerse y poder estudiar nuestro planeta. Y determinar esas influencias que definitivamente existen. Claro. Porque una órbita elíptica de la Luna, una órbita elíptica de la Tierra, mareas de la Luna pues sobre nuestros mares. Sí, genera... Realmente el planeta es algo muy viviente, David, porque el hecho de un terremoto nomás, un gran terremoto fuerte, o los grandes maremotos que hubo hace unos años por Filipinas, hacía que la Tierra en un poquito se alcanzara a bambolear, entre comillas, es decir, que su eje de rotación alcanza a desplazarse un poquitico. O sea, nuestro planeta Tierra está en constante movimiento, palpita. Es vivo. Sí, está en vivo y estamos en algo que está girando alrededor del Sol a una velocidad casi constante, pero ya sabemos por la astronomía también, por ejemplo, que hace los relojes, que son los más exactos, los atómicos, a veces hay que adelantar o atrasar, porque la Tierra, debido a sus diferentes movimientos que tiene, interacción con otros planetas, va más rápido o más lento. Eso entonces nos indica que la astronomía todavía está vigente, nos está ayudando a llevar el curso de la civilización. ¿Cómo ves hoy la atención de la gente a esos grupos voluntarios, a esos astrónomos de vocación? Sí, los aficionados. Los aficionados. ¿Cómo se palpa eso hoy en día? ¿Se sigue avivando ese interés y para ir a los desiertos a observar los eclipses y demás? Y sabes que también en los chicos, porque ya con todas estas herramientas de comunicaciones y las redes sociales, para la astronomía ha sido muy benéfico porque ya a la gente a la mano puede tener una instrucción de cómo reconocer constelaciones. Si están perdidos en un desierto pueden encontrar el norte y el sur muy fácil con su mapita que esté dentro de una aplicación de estas. Pero sí ha servido porque los chicos han sido más sensibles a su entorno. Están hablando y están emocionados de, por ejemplo, el hipotético viaje a Marte. De resto, la juventud y los chicos creen que ya lo tienen todo dominado, pero la astronomía, la astronáutica son cosas que están más allá, que al humano le cuesta mucho trabajo obtenerla y manejarla, aprender de ella. Entonces son campos en donde todavía llama la atención mucho para los chicos y se sorprenden. Hoy en día, de todas maneras, observar a través de un telescopio de Saturno, la gente como que le cambia su pensamiento y les recuerda quiénes somos y por qué estamos acá, ¿no? Definitivamente, con la astronomía y con esos avances que marcó tanto, sobre todo el telescopio, hemos podido llegar a más conocimiento de ese universo que nos rodea o en el que estamos inmersos. Yo creo que sí. Pero a su vez, el horizonte que se ha abierto de hacer sentir esa falta de conocimiento todavía que tenemos, que es enorme, ¿no? Es muy grande. Pero nos hace ver también cómo, y de pronto es de lo que ha venido alimentando esa conciencia sobre la Tierra, cómo debemos cuidarla. Porque de tantos planetas que se han identificado todavía no se ha encontrado ninguno similar. Y sabes, otra cosa que estamos entendiendo, y sobre todo los jóvenes que ya se están formando en pregrados, entienden la fragilidad del planeta, que esto no es tan fácil mantenerlo. El planeta por sí mismo puede sostenerse, pero los humanos están ayudando a que eso no sea el curso normal de las cosas. Estamos contribuyendo a que se disminuya la calidad de vida de la misma civilización. O sea que
yo creo que eso tiene que haber un punto en que también los humanos nos demos cuenta que estamos en un lugar muy pequeñito, que esto no es eternamente sostenible, toca ayudar a que se mantenga, y que si no lo cuidamos nos vamos a autodestruir. O sea que no estoy hablando de 30 años, estoy hablando de 100 años, 500 años, es decir que poco a poco con la educación, con programas como estos, la gente tiene que entrar en razón de qué somos y para dónde vamos. Entonces ahí está la tarea que tenemos. Y creo que resulta curioso encontrar hoy personas que después de todo este desarrollo y todas estas verificaciones que tenemos, haya gente que sostenga que es que la Tierra es plana. ¿No? También, sí. Eso, dejémoslo ahí como curiosidad más bien. Y voy a darle las gracias a Raúl por habernos acompañado en el día de hoy a acercarnos un poco a todo este conocimiento de la astronomía que debe llevarnos a pensar en el cuidado que debemos tener del planeta y en cómo algo que hoy se empieza a hablar y que debemos también prestarle atención, esa contaminación visual que nos impide ver el firmamento, por ejemplo, en una noche, no poder ver ya hoy las estrellas en una ciudad, en un pueblo, en un campo. Van siendo escasas ya las regiones donde se puede apreciar el firmamento en toda su naturalidad. Bueno, gracias Raúl por haber estado acá con nosotros en este programa, en esta conexión con la historia. Muchas gracias David por la invitación, y también a los televidentes recordarles que pueden ir a sus ciudades, a las universidades donde hay grupos de astronomía, observatorios, y le pongan el ojo a un telescopio que yo creo que les puede cambiar la vida. Muchas gracias.